¿En algún momento se ha sentido que es víctima del famoso síndrome del impostor? Es esa vocecita interna que nos dice que no lo vamos a lograr, que no podemos con lo que queremos, y es una sensación como de no merecer los éxitos obtenidos y que, bueno, a pesar de todo, es cuestión a veces se dice de suerte o que no lo merecemos, pero bueno. Hoy tenemos con nosotros a la autora del libro El viaje al éxito y nos va a ayudar a entender cómo ella hizo para enfrentar este fenómeno y, ¿por qué no?, salir victoriosa. Hoy tenemos a Adri Castro. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lai? Muy bien, qué guapa te ves con ese look tan hermoso. Gracias, igual. Adri, contanos un poco desde tu experiencia, ¿qué es para vos el síndrome del impostor? ¿Alguna vez les ha pasado a la gente que está viendo esto, a vos, Lai, que sentís que no sos capaz de hacer algo aunque tengas todas las habilidades para hacerlo? Te doy un ejemplo. Nos pasa tal vez a la hora de aplicar para un trabajo. Estamos revisando los requerimientos, dice inglés, esto, bachiller en tal cosa, y yo tengo todo. Pero no me siento lista para aplicar porque digo, tal vez alguien lo va a hacer mejor, tal vez, por ejemplo, no tengo el inglés suficiente, o tal vez siento que me falta alguna habilidad que está pidiendo. Entonces, ni siquiera lo intento. Es todas estas emociones y es un juego mental, ¿verdad? Porque es mucho lo que nosotros nos decimos, es esa voz interna que nos dice, no somos capaces de hacer algo que realmente sí lo somos. O te doy otro ejemplo, cuando nos cuesta aceptar cumplidos. ¡Uy, qué fuerte! Sí, es verdad. Cierto. Es cierto. Como que yo te diga ahorita, Lai, vos sos extremadamente inteligente y que tu respuesta sea, no, yo no. No. Oh, no es para tanto, ¿verdad? Como, ¿qué deberíamos responder? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si sentimos que la otra persona también, vos también, ¿verdad? Entonces, es que a veces nos cuesta darnos el lugar que realmente merecemos, tanto en habilidades, en experiencia, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Yo tengo una anécdota o historia de Adri que a mí me encantaría que la compartieras, y fue cuando quisiste aplicar para un trabajo, llegaste a medio camino y te devolviste. ¿Puedes contarnos esa historia, Adri? Claro, de hecho, hoy te traje el libro porque no lo había traído antes. Y en el capítulo 2 cuento la historia, pero se las voy a chismear por acá. Sí, porque ya ahora todos queremos saber. Pues resulta ser que yo estaba en esta búsqueda de trabajo hace muchos años y apliqué a todo lado, ¿verdad? Que uno va y aplica y nadie me llamaba. Por fin me llama una empresa tecnológica súper grande, una transnacional, y me dice, te queremos para una entrevista. Yo había aplicado para un puesto de servicio al cliente, pero me estaban llamando para un puesto de supervisor. En ese momento yo dije, de seguro se equivocaron de Adriana. Seguro era Adriana Castillo, no Adriana Castro, pero bueno, me voy a hacer la loca y voy a ir. De camino a la entrevista, iba en bus y decidí, o sea, estaba tan nerviosa que cuando llegué al lugar, en vez de entrar a la oficina, me devolví a la casa. O sea, crucé la calle y me devolví. Eso es, y esa es la historia que cuento en el capítulo 2, que se llama El síndrome de la impostora, porque eso es literal el mejor ejemplo de, aunque a mí me hayan escogido, aunque otras personas pensaran que yo era capaz, cómo uno mismo se autosabotea, que aunque uno tenga todo para hacerlo, uno siente que no, por esa vocecita interna que te dice, no, es que hay otras personas mejores, es que tal vez no has estudiado esto, no has estudiado lo otro. Adri, ¿y sí sentías hoy, que en ese momento sí tenías los estudios y toda la preparación suficiente para ese puesto? Vieras que obviamente uno nunca se siente 100% preparado para nada en la vida. Cuando es la primera vez que intentamos algo, siempre va a ser la primera vez en algo, ¿verdad? Sí, entonces, da susto, claro. Obvio. Y también el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Es verdad. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo que nunca hemos hecho, siempre le vamos a tener miedo. Pero hay que pensar en algo. Todos por primera vez hicimos algo, ¿verdad? Vos por primera vez saliste en tele. Yo por primera vez escribí un libro. Por primera vez también estuve en una entrevista. Entonces, hay que sobrepasar esa primera vez. Cuando ya lo sobrepasamos, nos damos cuenta. Mira, no solo tenía las habilidades, la experiencia,
sino que si yo no lo hubiera intentado, jamás me hubiera dado cuenta si soy capaz o no. Claro. Ahora, no es por victimizarse ni nada, pero en algún momento te has preguntado así, como que uno se pone como a pajarear en la noche, ¿te has preguntado qué hubiera pasado si hubieras llegado a esa entrevista y si te hubieran dado ese trabajo? Yo creo que uno siempre se va a cuestionar cuando uno toma una decisión. Ajá. Uno tiene dos caminos siempre, ¿verdad? Normalmente a veces tenemos 5 o 6 opciones. Ajá. Pero siempre uno piensa qué hubiera pasado si, ¿verdad? Yo doy una conferencia de decisiones valientes, que es la que vos has escuchado. Que es preciosa. Ay, gracias. Y hablo del síndrome del impostor. Llora, sí. Y en esa conferencia hablamos de esos caminos y hablamos de evaluar después cómo nos fue con la decisión que tomaron. Claro. Entonces, obviamente yo me cuestiono qué hubiera pasado. Sí, ya pasaron muchos años, claro. Ya es algo que quedó totalmente atrás. Hubiera tenido una experiencia diferente de trabajo, ¿verdad? Otra empresa, tuve otra experiencia. Entonces, al final de cuentas, todos son caminos y es nada más asegurarnos que el camino que estamos tomando no lo estamos tomando con base al miedo de elegir otro camino. Claro. Si yo tengo miedo de ir por acá, pero aún así todo me dice que es por acá, pero es solamente esa ansiedad y ese miedo y esa voz interna, entonces tratemos de no tomar una decisión así. Tratemos de analizar un poco más la decisión sin tomar en cuenta el síndrome del impostor. Claro. Bueno, Adri tiene, podríamos decir que una escuela de inglés y otra de portugués, pero a nivel de plataforma, ¿verdad? Virtual. En el momento donde ella decide, como dicen, mandarse, ella tuvo que dejar un camino, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿sentís que esa experiencia que viviste de decir, uy, no, me da miedo, fue lo que tal vez te hizo tomar la decisión de crear Craving? Bueno, vamos a ver, siempre uno, como digo, siempre deja uno caminos, ¿verdad? Entonces, decisiones. En ese momento yo tuve que dejar una maestría botada porque necesitaba... Era la maestría de tus sueños, vale la pena recalcarlo. Exacto. Vivía en ese momento en Praga y tuve que dejar botada la maestría de mis sueños, que eso también sale en el libro. Ya le estoy quemando el libro. Y cuando yo tuve que elegir por una cuestión económica, no podía hacer las dos cosas. Obviamente, si uno se va por el lado seguro, de la maestría era la parte segura y no emprender, ¿verdad? Pero yo siempre he tratado de seguir mi intuición. Entonces, hay que saber separar la intuición con el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor siempre van a ser esos sentimientos negativos, pero no relacionados a la situación externa, sino a nosotros mismos. Cuando nos decimos, no puedo, yo no tengo esto, no tengo lo otro, no, jamás, jamás. Eso negativo es el síndrome del impostor hablándonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo seguir la intuición, verdad? Que esa es como la pregunta que siempre pasa. Es escuchar esa voz más objetiva que toma decisiones a base de la experiencia, no a base de cómo me siento en el momento. Claro. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde marcamos la diferencia. Claro, porque, a ver, es muy delicado porque muchas veces esta decisión de esta decisión va a depender nuestro futuro. Sí, muchas decisiones que tomábamos cambian nuestro futuro. Exacto. ¿Qué herramientas utilizaste que tal vez te funcionaron para sabotear ese síndrome del impostor y no más bien que ese síndrome te saboteara a vos? Porque ya estabas a punto de lograr cosas, de concretar cosas y de repente echarse para atrás y decir, uy, no, yo no puedo. ¿Qué herramientas valiosas Vieras que en ese momento no tenía una herramienta. De hecho, yo diseñé y creé una herramienta en base a esto, que está en el libro. Va a seguir. No sé si se puede ver, pero se llama la maleta de la autenticidad. Ay, qué lindo. Déjalo ahí para que le hagan un close-up. Ahí se ve. Para que le hagan... ¿Y qué significa la maleta de la autenticidad? Esto es como el superpoder que necesitamos cuando tenemos que combatir el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque primero, antes de saber quiénes somos, necesitamos sentarnos a escribir. ¿Quiénes somos? Pero no nuestra personalidad, sino nuestra identidad. ¿Y cómo se diferencia eso? Es, en esta lista que lo pueden ver en el libro, acá están nuestros valores. Están nuestras experiencias vividas.
están nuestras experiencias de trabajo, está quiénes somos, o sea, cómo te describís. Entonces yo recomiendo, obviamente, sentarnos, hacerlo con calma, con un cafecito, un té, y sentarnos a escribir todo lo que somos, todo lo que somos capaces de hacer. Si alguien quiere la plantilla, yo se las puedo mandar. Entonces nada más me escriben en Instagram y yo se las mando. ¡Qué lindo! Y así pueden hacerlo desde sus casas, obviamente gratis, para que tengan esa herramienta. Porque cuando ya sabemos quiénes somos, es como una maletita que llevamos. Digamos, cuando vamos de viaje, llevamos literal una maleta, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a una entrevista o a un momento que necesitamos tener todas nuestras habilidades y patear el síndrome del impostor, es importante llevar esta maleta. Esta maleta obviamente no es física, ¿verdad? Es algo que inclusive podemos hacer en papel y andarlo con nosotros. Entonces, en momentos cruciales o en la vida en general, si tenemos una herramienta que nos recuerda quiénes somos todos los días, vamos a lograr no tenerle miedo a tomar decisiones. Vamos a lograr recordarnos en los momentos que decimos, no, esto no es para mí. Vamos a recordar qué somos capaces, qué hicimos en el pasado, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, qué nos hace únicos, por eso se llama la maleta de la autenticidad, qué nos hace únicos y nos hace sobresalir de otras personas. Adri, ¿en algún momento pensaste en que ibas a escribir un libro? No. La verdad, bueno, mi mamá es escritora, entonces creo que por ahí está en los genes, ¿verdad? Y ella, pero es que no es fácil, o sea, es que, a ver, se dice como muy fácil así escribir un libro, pero no lo es. Yo nunca he parido un hijo, pero siento que es como un hijo. Ay. Porque es un esfuerzo de tal vez más de 9 meses. Claro, por supuesto. Donde sí pones todo tu empeño, toda tu dedicación, pero también tenés que abrirte a contar historias que yo nunca he contado antes, ¿verdad? Es como abrir tu corazón. Es abrir. Entonces también es ser vulnerable. Exacto. O sea, el dicho de que sos un libro abierto. Bueno, ahora es literal. Para mí. O sea, ahora todo el mundo sabe la historia. Sí. Bueno, ahora, sos una persona que creo que ha tomado caminos distintos, por eso considero que sos una mujer muy valiente, porque también tus historias son como de mucha inspiración, ¿verdad? De que las personas digan, Adri pudo, yo también puedo, ¿verdad? ¿Recibiste ayuda de alguien para darle forma a este libro? Claro que sí. Tengo ayuda de la editorial que se llama Geniality. O sea, sin ellos hubiera sido imposible porque todo el proceso desde maquetado, publicar, estructurarlo, asegurarnos que cumple con todo lo que tiene que cumplir. Obviamente yo siempre recomiendo, si van a escribir un libro, que se asesoren. Es imposible, no es imposible, pero es tan difícil publicarlo solo. Cuando existen empresas como Geniality que te ayudan con el proceso. Entonces definitivamente buscar ayuda. Si alguien por ahí quiere escribir un libro, sí se puede. Yo pude, antes pensaba que no, síndrome del impostor me estaba hablando y me decía, no Adri, esto no es para vos. Bueno, sí fue para mí y ahora, bueno, tengo un libro en manos, entonces cualquiera puede. Ahora Adri, yo sé que sos una mujer que no se queda quieta. Entonces, has desarrollado ciertas cosas en todo este tiempo también. Después de escribir el libro, después de crear Craving, después de ser una conferencista internacional, ¿a veces sentís que vuelve ese síndrome del impostor? Total, total, de verdad que sí. Yo pensaba que, vamos a ver, cuando uno está cumpliendo tantas cosas que alguna vez soñó, uno empieza como a retroceder de cierta forma y empieza a dudar que si uno se merece todos estos logros. Ahí es donde yo digo, me está hablando la impostora, hay que apagarla y tengo que acordarme de todo lo que sí he logrado, todo lo que he hecho, todas las habilidades que tengo, pero definitivamente yo creo que el síndrome del impostor le llega a cualquiera, no importa si ya has logrado muchas cosas o no, porque la Adriana de hace 10 años le pasaba, la Adriana de ahora le pasa y estoy segura que la Adriana del futuro le va a seguir pasando. Entonces, ¿sabes cuál para mí es como el consejo más grande que les puedo dar? Es poder identificarlo. Si podemos identificar. Desde antes, O en el momento que nos está pasando, si podemos identificar, esta es la vocecita impostora hablándonos, no es realmente quiénes somos. Ahí por lo menos podemos intentar callarla. Y yo les recomiendo jugar como con 2 vocecitas. La que siempre va a estar, que es la impostora,
y más bien buscarse esa voz interna que nos recuerda de qué somos capaces. En el libro yo cuento que para mí mi mamá es esa voz. Porque mi mamá cada vez que le digo, tengo tal idea, mándese. Usted puede, usted tiene todo para hacerlo. ¡Qué lindo, Adri! Exacto. Entonces, Adri, pero casi que al síndrome del impostor deberíamos ponerle como un nombre. No, este es Pepito, este es Juancito. Sí. De verdad, como decir, ahí está, no me moleste. Ahí está Juancito, cállese Juancito, voy a escuchar a otro. Ajá. A la voz que sí es positiva. Entonces siempre es bueno también cuidar el famoso entorno que tenemos, ¿verdad? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos decimos nosotros mismos? Eso es importantísimo siempre. Adri, ¿cómo sentís que ha sido la respuesta de la gente con este libro? Vieras que hace unas horas me llegó un testimonio que decía que no conocía tanto, que yo tenía tantas historias y que había pasado por tanto y que para esa persona es transformador. Y ahí es donde yo me doy cuenta, si una persona lo lee y logra transformar su vida o hacer un pequeño cambio, ya todo valió la pena. Ay, me encanta cerrar con este mensaje. Adri, gracias por compartirnos tu historia. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales y dónde podemos encontrar tu libro? Por supuesto, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Adri The Decision Maker, también en YouTube, y el libro está ahora en la Librería Internacional. ¡Ay, qué chiva! Bueno, felicidades por este libro y muchas gracias. Gracias a vos, Lai.